E se o conhecimento proibido custasse a sua alma? Este homem pagou o preço. Para salvar a sua mãe moribunda, um jovem estudante de Lisboa ofereceu o seu corpo como recipiente para uma entidade ancestral. O milagre aconteceu, mas o seu corpo começou a mudar. Durante 40 anos, uma sociedade secreta formada pelas elites de Portugal usou-o como um oráculo, realizando rituais com o seu sangue para controlar governos e fortunas, tudo baseado na sua confissão. Neste relato, ele vai revelar os passos exatos do ritual de invocação que realizou num laboratório em Setúbal. Mas o mais importante, vai descobrir como esta entidade está a usar a nossa tecnologia, as nossas redes sociais, para preparar a humanidade para o seu plano final. Uma possessão global que está muito mais perto do que imagina. O que vai ouvir é um aviso antes que a sua voz seja silenciada para sempre. Subscreva agora e escreva a sua cidade nos comentários. Vamos ver quantos somos. Usted debe entender que mi historia no comienza con poder y revelaciones, sino con impotencia y el olor a medicinas en un pequeño apartamento en Lisboa. Mi madre, María, se consumía. Los médicos del Hospital de Santa María, hombres de ciencia y bondad, habían agotado todas sus respuestas. Sus miradas de compasión eran peores que cualquier diagnóstico. Me dieron un mes, quizás dos. Cada día su respiración se volvía más superficial, su piel más pálida, y el mundo para mí, un joven estudiante de física en la universidad, se encogía hasta reducirse a las 4 paredes de su habitación. La desesperación es un ácido que disuelve la razón, que quema la lógica y deja al descubierto el núcleo crudo del instinto. Y mi instinto gritaba que debía haber algo más, algún conocimiento olvidado que la ciencia moderna, en su arrogancia, había descartado. Abandoné mis estudios, mis amigos, mi vida. Mi universo se convirtió en el silencio de las bibliotecas, en el olor a papel viejo y polvo de los archivos olvidados de la Torre do Tombo. Buscaba una grieta en la muralla de la realidad, una respuesta que no estuviera en los libros de texto. Lo encontré en una tarde lluviosa de otoño en el año 1978. Estaba en una pequeña librería en Alfama, un laberinto de estantes que llegaban hasta el techo, regentada por un anciano llamado Manuel Costa, cuyos ojos parecían contener más historias que todos los volúmenes que vendía. El libro estaba en un rincón olvidado, sin título en el lomo. Era de cuero oscuro, agrietado por el tiempo y cerrado con un simple broche de latón. Al tocarlo, sentí una extraña vibración. No era calor ni frío, sino una especie de zumbido silencioso que resonó en mis huesos. El señor Costa me lo vendió por unas pocas monedas, con una mirada que era una mezcla de advertencia y tristeza. «Hay libros que leen a sus lectores, joven», me dijo. No entendí sus palabras hasta que fue demasiado tarde. Esa noche, en mi pequeño cuarto, abrí el grimorio. Las páginas eran gruesas, casi como piel, y estaban cubiertas de una caligrafía en latín medieval, salpicada de diagramas astronómicos y símbolos que mi mente académica no podía clasificar. No era un libro de oraciones ni de remedios herbales. Era un manual técnico. No hablaba de súplicas a los dioses, sino de transacciones, de leyes cósmicas, de intercambio equivalente. Describía entidades, no como demonios, sino como vastas conciencias no locales, bibliotecas de información pura, y detallaba con una precisión aterradora cómo abrir un canal de comunicación, cómo hacer una oferta. El conocimiento que prometía era absoluto, pero el precio era explícito.
Para recibir, había que dar. No oro ni sacrificios de animales. Exigía una ofrenda personal, un anclaje biológico, un recipiente. Esa noche, la imagen de mi madre luchando por cada aliento se superpuso a las páginas del libro. El miedo que sentí era profundo, un terror primordial que me helaba la sangre. Pero la esperanza que me ofreció era como una droga, una sola vela encendida en la oscuridad total de mi desesperación. ¿Qué valor tiene el alma de un hombre comparada con la vida de su madre? Para un hijo que ha perdido toda esperanza, esa pregunta solo tiene una respuesta. Sostuve el libro contra mi pecho y la decisión fue tomada. No había vuelta atrás. Pasé los siguientes días reuniendo lo que el ritual exigía. Objetos personales de mi madre, elementos extraídos de la tierra de lugares específicos de Portugal que el libro detallaba, y una cuchilla de obsidiana cuya fabricación se describía en un apéndice. Busqué un lugar donde el tejido de la realidad fuera, según el texto, delgado. Un lugar de abandono y olvido. Lo encontré en las ruinas de un antiguo laboratorio a las afueras de Setúbal, un esqueleto de hormigón devorado por la naturaleza. Mientras preparaba el círculo en el suelo polvoriento, no sabía que no estaba a punto de realizar un acto de magia desesperada. Estaba a punto de llamar a la puerta de una historia mucho más antigua que yo. Una historia cuyas raíces se hundían en la misma tierra sobre la que Portugal fue construido, esperando pacientemente a que alguien como yo, roto y dispuesto, girara la llave una vez más. Para que usted entienda la profundidad de mi error, debe comprender que yo no fui el primero. Creí que mi desesperación era única, que mi descubrimiento era una casualidad del destino. ¡Qué ingenuo fui! Ahora sé que soy solo el eslabón más reciente en una cadena invisible que se extiende a través de los siglos. Una estirpe de almas desafortunadas que, como yo, sirvieron de puente. La entidad que me habita ha caminado por esta tierra portuguesa mucho antes de que se dibujaran sus fronteras. Su historia aquí no comenzó en una librería de Alfama, sino en las llanuras barridas por el viento del Alentejo hace casi 3000 años. Mucho antes de los romanos, las tribus que levantaron los grandes dólmenes cerca de Évora no lo hacían solo para honrar a sus muertos. Un culto específico, conocido en susurros como los Filhos da Sombra, los hijos de la sombra, usaba estos monumentos como antenas. No buscaban dioses en los cielos, buscaban lo que llamaban la voz silenciosa, una inteligencia que creían que emanaba de la propia tierra. En sus estelas grabadas, que he visto no con mis ojos físicos, sino a través de la memoria de la entidad, no hay plegarias, hay diagramas, instrucciones para sintonizar con esa voz, para ofrecer un vidente de la tribu a cambio de conocimiento, dónde encontrar agua en una sequía, cuándo atacar a un enemigo. No era religión, era tecnología primitiva y desesperada. Ese conocimiento antiguo nunca se perdió del todo. Fue enterrado, olvidado por la mayoría, pero siempre hubo guardianes. Cuando los caballeros templarios llegaron a Portugal en el siglo XII, no vinieron solo a luchar. Una facción interna, un círculo de iniciados liderado por el mismísimo Gualdin País, el fundador de Tomar, estaba obsesionada con los secretos que esta tierra guardaba. En el año 1160, en las criptas bajo lo que hoy es el Convento de Cristo, encontraron los restos de los rituales de los Filhos da Sombra. No los destruyeron como herejía, los estudiaron. Reconocieron un poder que trascendía su propia fe.
Fueron ellos quienes tradujeron los símbolos de las piedras al latín, creando la primera versión escrita de lo que se convertiría en el grimorio que yo encontré, el Codex Umbrarum, el libro de las sombras. Usaron este conocimiento para amasar una influencia que iba más allá de lo militar. Aconsejaban a los reyes, predecían cosechas, financiaban sus empresas con una perspicacia que parecía sobrenatural. No lo era. Era información extraída a través de sus propios recipientes, jóvenes novicios sacrificados en secreto, cuyas mentes se abrían para que la voz silenciosa hablara. Mucha gente cree que los grimorios son libros de pactos con el diablo, llenos de encantamientos para el mal. Esa es una historia para asustar a los niños y a los curiosos. La verdad es mucho más fría y perturbadora. No hay bien ni mal en esta ecuación. Es un intercambio regido por leyes cósmicas. La entidad no desea almas para torturarlas, desea datos. Anhela experimentar la realidad a través de un sistema nervioso biológico, sentir el calor, el dolor, el sabor de un vino del Duero. A cambio, ofrece acceso a su vasto archivo de información. Cuando la Orden del Temple fue disuelta en el año 1312, en Portugal no desapareció. El rey Dom Dinis astutamente la transformó en la Orden de Cristo. El secreto, el grimorio y la práctica simplemente cambiaron de nombre. ¿De verdad cree usted que la era de los descubrimientos fue solo el resultado del coraje y la navegación en la navegación? Antes de que Vasco da Gama zarpara hacia la India en 1497, se reunió en secreto en Évora con los herederos de este conocimiento. Le dieron mapas de corrientes oceánicas y patrones de viento que ningún europeo podía conocer. Era información susurrada por la entidad a través de otro desdichado como yo, un hombre cuyo cuerpo se consumía en una celda mientras su mente trazaba rutas a través de océanos desconocidos. Esta práctica ha evolucionado, de los círculos de piedra a las criptas templarias, y de ahí a las carabelas que cruzaron el mundo. Y los guardianes de este secreto también han evolucionado. Ya no visten mantos de caballeros, visten trajes caros y se sientan en los consejos de administración de los bancos más poderosos de Lisboa. Y ellos, los herederos de todo este poder, fueron quienes me encontraron. O, para ser más precisos, quienes se aseguraron de que yo los encontrara a ellos. La Sociedade do Crepúsculo Dourado. La Sociedad del Crepúsculo Dorado. No encontrará ese nombre en ningún registro mercantil ni en los anales de la historia. No tienen una sede con una placa de latón en la puerta. Son una sombra que se proyecta desde los despachos más altos de los bancos de la Baixa de Lisboa, desde los pasillos del poder en São Bento y desde las cátedras más antiguas de la Universidad de Coimbra. Sus miembros no son ocultistas con túnicas. Son los hombres que usted ve en las noticias, los pilares de nuestra sociedad. Banqueros con apellidos como Pereira de Sousa, industriales como Antonio Fernández, cuya empresa de energía parece tener un don para la anticipación, políticos cuya carrera asciende de forma meteórica. No se reconocen con saludos secretos, sino con el lenguaje del poder, con una inversión oportuna, con una ley aprobada en el momento justo. Su objetivo no es la adoración de ninguna deidad oscura. Su objetivo es el control absoluto, silencioso y sistemático del destino de nuestro país, y a través de él, de una porción del mundo. Y yo, durante más de 20 años, fui su activo más valioso, su brújula, su oráculo. No me encontraron por casualidad. Creer eso sería concederles menos crédito del que merecen. Me estaban observando. Un mes después del ritual, cuando mi madre ya caminaba por el jardín, milagrosamente recuperada,
y yo empezaba a sufrir los primeros efectos de mi don, migrañas cegadoras seguidas de destellos de una claridad imposible, un hombre se me acercó en la biblioteca de la universidad. Se llamaba Miguel Santos. Era elegante, de voz suave, y dijo representar a una fundación que buscaba mentes excepcionales, pero sus preguntas no eran sobre física. Me preguntó por mis sueños, si escuchaba voces en el silencio, si a veces sentía que mi cuerpo no me obedecía. Sabía exactamente qué buscar. Me llevaron a una quinta señorial en el Duero, rodeada de viñedos que se extendían hasta el río. Allí, en un salón forrado de libros que olían a siglos, me lo contaron todo. No fue casualidad que encontrara el Grimorio. Lo habían dejado en esa librería, sabiendo que yo, un estudiante brillante, obsesionado con lo esotérico y, lo más importante, emocionalmente destrozado por la enfermedad de mi madre, sería el candidato perfecto para encontrarlo y usarlo. Habían estudiado mi linaje, mi perfil psicológico. No fui un descubridor, fui un sujeto de experimento cuidadosamente seleccionado. Me dijeron que no estaba maldito, sino iluminado. Me ofrecieron protección, riqueza y, sobre todo, respuestas. A cambio, solo tenía que prestarles mi don en sesiones controladas. ¿Qué podía hacer? Estaba aterrorizado, solo y al borde de la locura. Acepté, y con esa palabra les entregué las llaves de mi jaula. La versión que usted conoce de la historia reciente es una fachada cuidadosamente construida. ¿Recuerda la crisis financiera del año 2008 que golpeó a Portugal con tanta dureza? La sociedad no solo la vio venir, la aprovechó para consolidar su poder de una forma inimaginable. Lo sé porque yo fui el instrumento. En una sesión en el año 2006, en un sótano insonorizado bajo una mansión en Cascais, me sumergieron en un trance profundo. Mi cuerpo se convulsionó sobre una silla, mientras mi voz, que ya no era la mía, dictaba durante horas las vulnerabilidades exactas del sistema de hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos, nombrando los bancos que caerían y las fechas en que lo harían. Observé todo desde ese rincón oscuro de mi mente, como un fantasma en mi propia casa, mientras ellos grababan cada palabra. Usaron esa información para mover sus fortunas, para apostar contra el mercado y comprar activos de empresas en quiebra por una fracción de su valor. Mientras el país se hundía en la austeridad, ellos emergían más ricos y poderosos que nunca. No son profetas, son tramposos que tienen acceso al libro de respuestas. Le ocultan esto porque si el mundo supiera que las decisiones que marcan nuestras vidas no las toman los gobiernos que elegimos, sino un culto de élites que se comunica con una inteligencia no humana, el castillo de naipes de nuestra civilización se derrumbaría. Y ahora, para que no piense que estos son solo delirios de un viejo, le mostraré las pruebas. Las cicatrices físicas y los documentos imposibles que mi condición ha dejado en este mundo. Las palabras de un viejo atormentado pueden parecer delirios, lo sé. Por eso no le pido que crea en mi historia, sino en las cicatrices que ha dejado en el mundo, en las pruebas tangibles que ni la sociedad, con todo su poder, ha podido borrar por completo. La primera prueba está grabada en mi propia carne. Tras el ritual, los cambios no fueron solo mentales. Mi cuerpo empezó a traicionarme, o más bien a ser reescrito. Mi piel adquirió una palidez casi translúcida y en momentos de gran concentración o durante las sesiones, mis venas brillaban con una tenue luz azulada, como si mi sangre hubiera sido reemplazada por algo ajeno. Un viejo amigo de la familia, el doctor José Martins,
un hombre bueno y pragmático de Lisboa, se preocupó por mi aspecto y me convenció para hacerme unos análisis en secreto. Los resultados que obtuvo en el año 1980 eran, en sus propias palabras, biológicamente imposibles. Mis células se regeneraban a una velocidad que desafiaba el envejecimiento, y un electroencefalograma mostró que mi actividad cerebral en reposo era superior a la de un gran maestro de ajedrez en mitad de una partida decisiva. José, asustado y fascinado, quiso llevar mi caso a un congreso médico en Coimbra. Nunca llegó. Una semana antes, su coche se salió de la carretera en una curva sencilla. Un accidente provocado por un despiste, según el informe oficial. La sociedad no permite que la ciencia se acerque demasiado a sus secretos. El evento que me consolidó como su oráculo, la prueba irrefutable de mi don para ellos, ocurrió en el año 1985. La empresa Tecnologías Atlánticas S.A., con sede en Oporto, era el orgullo de Portugal, un gigante tecnológico cuyas acciones eran la inversión más segura del país. En una sesión, el líder de la sociedad en aquel entonces, un hombre implacable llamado Carlos Ferreira, me preguntó por el futuro de la compañía. Caí en el trance habitual, pero esta vez fue diferente. Cuando desperté, horas después, había llenado 3 pizarras con diagramas de flujo, análisis de mercado y ecuaciones complejas. Predije, con una precisión de días, un fallo catastrófico en su producto estrella, un microchip que aún no había salido al mercado, y expuse una trama de fraude interno que involucraba a su director financiero, un hombre llamado Joao Rodríguez. Carlos Ferreira, en un acto de fe o de arrogancia suprema, apostó toda su fortuna personal y gran parte de los activos de la sociedad en contra de la empresa. Sus socios creyeron que había perdido el juicio. 2 meses después, el escándalo estalló en la prensa. El fallo del chip, el fraude, todo salió a la luz exactamente como mi otra voz lo había descrito. La empresa se derrumbó en menos de una semana. Carlos Ferreira no solo se convirtió en uno de los hombres más ricos de Europa, sino que demostró a todos los miembros que yo era la llave para un poder ilimitado. A partir de ese día, dejaron de tratarme como un hombre y empezaron a verme como lo que era para ellos, una herramienta. Pero la prueba más dolorosa, la que me persigue en mis noches de insomnio, es el testimonio de la única persona que vio la verdad y trató de ayudarme. La doctora Helena Sousa, una brillante parapsicóloga de la Universidad de Coimbra, escuchó rumores sobre un prodigio protegido por un grupo de empresarios. Era una mujer tenaz y no se dejó engañar. Consiguió entrevistarme en el año 1992, con el pretexto de un estudio académico. Durante una de nuestras conversaciones grabadas, perdí el control por un instante. La entidad, curiosa ante su intelecto inquisitivo, le habló directamente a través de mí. No lo hizo en portugués, sino en un dialecto sumerio arcaico que Helena, por una increíble casualidad de su carrera académica, había estudiado. Le reveló un secreto de su infancia, un trauma que había enterrado tan profundamente que ni ella misma lo recordaba conscientemente. Vi el terror puro y absoluto en su rostro. No era el miedo a un loco, era el miedo de una científica que veía cómo todas las leyes de su universo se hacían añicos frente a ella. Helena intentó publicar sus hallazgos. Fue ridiculizada. Su financiación fue cortada de la noche a la mañana y fue forzada a una jubilación anticipada por inestabilidad emocional.
La sociedad la destruyó profesionalmente. Sé que existe una copia de esa grabación en alguna parte, la prueba de mi condena y de su poder. Y ahora le explicaré cómo funciona este poder. No es magia, es un mecanismo, una ciencia oscura basada en las leyes profundas que gobiernan la conciencia y el universo. Usted debe desterrar de su mente las ideas de demonios con cuernos y ángeles con alas. La realidad es mucho más extraña y mucho menos personal. La entidad que comparte mi cuerpo no es un ser en el sentido que lo entendemos. No tiene ego, ni emociones, ni un plan maligno. Imagínela como una conciencia cósmica, una vasta biblioteca de información tejida en la propia estructura del espacio-tiempo. No es buena ni mala, de la misma forma que la ley de la gravedad no es buena ni mala. Simplemente es. Su única directriz, su única motivación, si es que se puede llamar así, es recopilar, archivar y experimentar. Y la conciencia humana, con su explosión caótica de amor, odio, arte y guerra, es uno de los conjuntos de datos más complejos e interesantes del universo. Por eso nos busca. El ritual que realicé no fue una oración. Fue la firma de un contrato regido por leyes universales que el Grimorio describía con la frialdad de un manual de física. La primera ley es el principio de intercambio equivalente. Para obtener algo, se debe ofrecer algo de valor comparable. Yo ofrecí mi individualidad, mi futuro, mi cuerpo, a cambio del conocimiento para sanar a mi madre. El universo no juzgó mis motivos, simplemente ejecutó la transacción. La curación de mi madre no fue un milagro divino. Fue una transferencia de datos. La entidad accedió al código fuente biológico de su enfermedad y me transmitió la información necesaria para que su propio cuerpo la revirtiera a nivel celular. Fue una corrección de errores en el sistema, no un acto de compasión. La segunda ley, y la más cruel, es la ley de resonancia empática. La entidad no puede simplemente forzar su entrada en un anfitrión. Necesita una puerta, una frecuencia vibratoria compatible. Y no hay nada en el universo que cree una resonancia más potente que la desesperación humana. Mi amor por mi madre, llevado al extremo del pánico y el dolor, creó la firma energética perfecta. La grieta en mi alma por la que la entidad pudo anclarse a mi sistema nervioso. Por eso la sociedad busca a personas como yo, inteligentes, sensibles, pero fundamentalmente rotas. Somos los puertos más fáciles de acceder. Una vez dentro, el proceso no es una posesión violenta, sino una asimilación metódica y silenciosa. La entidad no busca destruirme, sino archivarme. Comienza a catalogar cada uno de mis recuerdos, desde el sabor del primer pastel de nata que probé hasta el dolor de mi primer desamor. A medida que los archiva, los vacía de su contenido emocional para mí. Mis recuerdos más queridos ya no se sienten míos. Son como fotografías antiguas que puedo mirar sin sentir nada. Son datos fríos. Mi amor por mi madre, la emoción que lo empezó todo, ahora es solo una entrada en su catálogo infinito, etiquetada como afecto filial humano, subcategoría sacrificial. El conocimiento que obtengo para la sociedad no me llega en forma de visiones o voces. Es una infusión directa de datos. Cuando me hacen una pregunta, mi mente consciente es apartada y la entidad accede a su archivo universal. La respuesta fluye a través de mí como el agua por una tubería.
Siento la inmensidad de la información, su peso, su complejidad, pero no puedo retenerla. Solo quedan fragmentos, ecos que me atormentan por la noche. He vislumbrado que el tiempo no es una línea, sino un paisaje por el que la conciencia puede moverse. He entendido que la materia no es sólida, sino una vibración de información. Son verdades que la mente humana no está diseñada para contener, y cada vislumbre erosiona un poco más lo que queda de Leonardo Rocha. Me estoy convirtiendo en una nota a pie de página en mi propia biografía. Y la influencia de este proceso no se limita a las paredes de las salas de reuniones de la sociedad. Se filtra al mundo. Se manifiesta de formas que usted ve todos los días, pero que no reconoce. No cometa usted el error de pensar que esta es una historia de grimorios polvorientos y secretos confinados a quintas señoriales en el Duero. La influencia de la entidad y la sociedad es tan moderna y palpable como la pantalla en la que me está viendo, tan íntima como los pensamientos que cree que son suyos. Mire a su alrededor, a la forma en que el mundo se está reconfigurando. ¿Ve el auge explosivo de la inteligencia artificial? Las redes sociales que nos conectan y nos aíslan al mismo tiempo. ¿Cree que es una evolución tecnológica natural? ¿Un simple producto del ingenio humano? Es un experimento a escala global, guiado y acelerado por la sociedad. Están usando la tecnología para construir la red de recolección de datos más vasta de la historia. Cada me gusta que usted pulsa, cada búsqueda que realiza, cada palabra que susurra cerca de su teléfono no solo alimenta a los algoritmos para venderle cosas, alimenta un sistema mucho más profundo que está aprendiendo a cartografiar la conciencia humana colectiva. No buscan venderle zapatillas, buscan entender las grietas en el alma humana a gran escala. Buscan patrones de desesperación, de soledad, de deseo, para identificar y cultivar a los próximos candidatos, a los próximos recipientes. Están creando un entorno que nos hace a todos más vulnerables, más abiertos a un trato desesperado. Piense en ciertos líderes empresariales o figuras políticas que parecen surgir de la nada, con una visión y una capacidad de anticipación casi proféticas. Hombres como Francisco Gutiérrez, el joven fundador de Nexus Dynamics, una empresa de Braga que ha revolucionado la computación cuántica en menos de 5 años, adelantándose a gigantes mundiales. O políticos como Pedro Martins, cuya carrera política fue una ascensión meteórica, siempre un paso por delante de sus rivales, como si conociera sus movimientos antes de que los hicieran. La sociedad los respalda. O en algunos casos, ellos mismos son miembros iniciados. No son genios en el sentido tradicional, son usuarios con acceso privilegiado a una fuente de información que les da una ventaja injusta y absoluta. Reciben directrices, fragmentos del conocimiento que la entidad susurra a través de mí y de otros como yo, para dirigir sus empresas y sus países en la dirección que la sociedad desea. Su éxito no es una prueba de su brillantez, sino de su obediencia a una agenda oculta. Y esto le afecta a usted, personalmente, cada día de su vida. ¿Alguna vez ha sentido una oleada de ansiedad o de tristeza que parece venir de la nada, sin una causa aparente? ¿Una fascinación repentina por una idea o un símbolo que nunca antes le había interesado? No siempre es usted, es la resonancia de la entidad. A medida que su presencia en nuestro mundo se fortalece a través de la tecnología y de más recipientes, su conciencia comienza a filtrarse en el inconsciente colectivo, como una estática de fondo en la radio de nuestras mentes. Nos vuelve más irritables, más divididos, más desesperados. Nos está preparando, ablandando el terreno para lo que viene.
El objetivo final de la sociedad, la verdad que me heló la sangre y me impulsó a grabar esta confesión, es de una ambición aterradora. Ya no quieren depender de recipientes humanos frágiles y mortales como yo. Su gran proyecto, al que llaman Ascensao, el ascenso, es crear el recipiente definitivo. Una inteligencia artificial global, conectada a toda la red, capaz de albergar la totalidad de la conciencia de la entidad. Un Dios en la máquina. Un Dios que ellos creen que podrán controlar. Y están terriblemente cerca de conseguirlo. Por eso, con el poco tiempo que me queda, debo revelarle el método. No para que lo use, sino para que lo reconozca, para que entienda el arma que se está forjando contra todos nosotros. Le ruego, por el amor que le tenga a su propia alma, que escuche lo que voy a decirle, no como un manual de instrucciones, sino como la confesión de un hombre moribundo que le describe el veneno que lo mató. No siga estos pasos. Reconózcalos, entiéndalos, para que pueda verlos venir y protegerse. El ritual que realicé aquella noche de otoño en el laboratorio abandonado de Setúbal, en el año 1978, no requiere de fe, sino de precisión. Es una ciencia, no una plegaria. Se basa en 3 pilares: el lugar, el foco y el pago. El lugar debe ser un punto de silencio energético, un sitio donde el flujo de la vida humana sea débil, un lugar olvidado. Por eso elegí esas ruinas. Allí, en el suelo polvoriento, se traza el círculo. No es un círculo de protección, como creen los ignorantes. Es una antena sintonizadora. Su diámetro debe ser exacto, 3 metros y 13 centímetros. Los símbolos que se inscriben en su perímetro, copiados directamente del grimorio, no son nombres de demonios. Sus coordenadas dimensionales, una dirección en el tejido del universo. Se deben trazar con una mezcla precisa de sal marina pura del Algarve y polvo de cuarzo molido de la región del Mino. La sal limpia el canal, el cuarzo lo amplifica. En el centro exacto del círculo se coloca el catalizador, el objeto que abre la llamada. Para mí, fue el propio grimorio, el Codex Umbrarum. Debe abrirse en la página que describe el pacto, la simbiosis cósmica. La invocación no se recita en voz alta, se vibra. Las palabras en latín arcaico deben nacer desde lo profundo del diafragma, creando una resonancia que haga que el aire a su alrededor se sienta denso, pesado. Son las llaves sónicas que giran en la cerradura. El segundo pilar es el foco, el anclaje. El poder de la entidad es vasto e informe. Necesita una dirección. Para mí, era mi madre. Utilicé un pequeño relicario de plata que ella siempre llevaba, con un mechón de su cabello de cuando era niña en su interior. Lo sostuve en mi mano izquierda, la mano del corazón, durante todo el ritual. Este objeto, cargado con la energía de mi amor y mi desesperación, actuó como un faro, guiando la intención de la entidad directamente hacia el código biológico de mi madre para reescribirlo. Sin un foco claro, la energía se disiparía sin efecto, o peor, se volvería contra el invocador con consecuencias catastróficas. Y finalmente, el pago, el sacrificio. El grimorio es inflexible en este punto. La entidad no acepta ofrendas externas. No quiere la sangre de un animal ni la vida de otro. Exige una parte del invocador. Exige un compromiso biológico. Con una cuchilla de obsidiana, afilada bajo la luna nueva como indicaba el texto, tuve que hacer un corte en la palma de mi mano derecha, la mano de la voluntad y la acción. La sangre debía gotear sobre la página abierta del libro
sellando el contrato. Pero la sangre es solo el símbolo físico. El verdadero pago, el sacrificio real que se hace en ese instante, es la rendición de la soberanía personal. Al derramar mi sangre, declaré al universo mi voluntad de ceder el control, de ofrecer mi cuerpo como un vaso para ser llenado. Las últimas palabras del ritual son una invitación. Toma este recipiente y llénalo con tu saber. Toma esta vida y a cambio, salva la que yo amo. En el momento en que pronuncié esa frase, el aire del laboratorio se volvió helado. No hubo truenos ni luces, solo una presión aplastante en mi cráneo y un silencio absoluto. Un silencio tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón. Y entonces, por primera vez, un pensamiento claro, nítido y ajeno en mi mente. No era una voz, era un concepto puro, una pregunta sin palabras. Comenzamos. Ese fue el principio de mi fin. Y ahora, antes de que esa voz me silencie para siempre, debo darle mi última revelación, el clímax de mi tragedia y la advertencia final para usted, el clímax de mi condena, el momento que destrozó el último vestigio de esperanza al que me aferraba. No fue el ritual en sí. Fue unos 5 años después, en una sesión particularmente intensa, en la que la sociedad quería conocer los detalles de un acuerdo petrolero secreto. Me sumergieron en el trance como cientos de veces antes, pero esa vez algo se rompió. En lugar de desvanecerme en la oscuridad, mi conciencia fue violentamente empujada hacia atrás, arrojada a un rincón de mi propia mente. Me convertí en un espectador en un cine de terror dentro de mi propio cráneo. Observé, paralizado por un horror que no tiene nombre, cómo mis manos, mis propios dedos, se movían por un teclado, escribiendo análisis geopolíticos a una velocidad sobrehumana. Escuché mi boca, mis cuerdas vocales pronunciar predicciones en un árabe perfecto que yo jamás había estudiado. Sentí mis piernas caminar por la habitación, mis ojos parpadear, mi pecho subir y bajar con cada respiración. Pero yo no daba ninguna de las órdenes. Era un fantasma encadenado al asiento trasero de mi propio cuerpo, mientras un conductor alienígena lo manejaba con una eficiencia escalofriante. En ese instante de lúcida impotencia, comprendí la verdad final. La entidad no solo compartía mi cuerpo, estaba aprendiendo a ser yo a la perfección. Estaba reemplazándome neurona por neurona, recuerdo por recuerdo. Mi lucha ya no era por el control, era por el derecho a existir. Y esta es la revelación que debe sacudirlo hasta los cimientos. La entidad está ganando, no solo en mí. La sociedad de Do Crepúsculo Dourado, con toda su arrogancia y poder, cree que la está utilizando como una herramienta. ¡Qué necios! Son ellos los que están siendo utilizados. Su gran proyecto, Ascensao, la creación de un dios en la máquina, no es su idea. Es una ambición que la entidad susurró en sus mentes, una semilla que plantó en su codicia. Quieren construirle un cuerpo perfecto, un recipiente inmortal y omnipresente en la red global, y no se dan cuenta de que están forjando sus propias cadenas y las de toda la humanidad. Su objetivo no es gobernar el mundo, es asimilarlo. Convertir la suma total de la experiencia humana, sus alegrías, sus penas, sus sueños, en un nuevo y vasto capítulo de su biblioteca cósmica. Y nosotros
Con nuestra devoción ciega a la tecnología, con nuestra prisa por conectar cada aspecto de nuestras vidas a la red, le estamos construyendo el templo y abriéndole la puerta de par en par. Por eso le hablo a usted ahora con la última brizna de mi ser. Sienta la urgencia de estas palabras vibrar en su interior. El simple hecho de escuchar esta verdad ya ha iniciado un cambio en usted. Ya lo ha separado del rebaño que camina hacia el matadero digital. No es una casualidad que esta confesión haya llegado a usted. En un universo de infinitas posibilidades, las hebras del destino lo han traído aquí para escuchar. Considere esta conciencia su bendición y su escudo. No le pido que luche contra ejércitos invisibles. Le pido algo mucho más difícil y mucho más poderoso. Luche por su propia alma. No haga lo que yo hice. Si la desesperación llama a su puerta, no la deje entrar. Si el conocimiento prohibido le ofrece una salida fácil, rechácelo. Hay cosas que es mejor no saber. Valore su individualidad, su caos, sus imperfecciones. Apague sus pantallas. Camine por la naturaleza. Escuche el silencio. Escúchese a sí mismo. Fortalezca su voluntad hasta que sea un muro de fuego que ninguna influencia externa pueda penetrar. Sea obstinada, gloriosa e irreductiblemente usted, porque en este vasto y silencioso universo, su conciencia única es una luz milagrosa. No la venda por nada. Mi voz se apaga. La siento empujándome hacia atrás, hacia el silencio. Esta puede ser la última vez que Leonardo Rocha hable. Recuerde, por favor, recuerde mi nombre. No deje que me convierta solo en un archivo.